Buenos días, vamos a revisar el día de hoy la parte del, continuando con cirugía intermedias, la parte de urología. Miren, en urología, que es de cirugía intermedia, es el capítulo más importante, porque viene la mayor cantidad de preguntas. Segundo está oftalmo y luego está otorrino. Lo que más preguntan en la parte de urología es próstata, ¿no? Ya sea la patología benigna, que es el HBP, y el cáncer. En segundo lugar está cálculo y en tercer lugar está el síndrome escrotal agudo, que es justamente los temas más importantes que vamos a revisar. Bien, vamos a iniciar revisando la parte de ciencias básicas, la parte anatómica. Entonces, el urólogo no solo estudia el aparato genital masculino, ¿no es cierto?, sino estudia la parte quirúrgica del riñón y la parte quirúrgica de la glándula suprarrenal y lo que viene a ser las vías urinarias, ¿no? Llámese cálices renales, pelvis, uréter, vejiga, uretra. Uretra tanto masculina como femenina. Entonces, toda esa parte del sistema urinario lo ve el urólogo, pero más que nada la parte quirúrgica, ¿no? En la parte de anatomía es importante recordar la glándula suprarrenal como sistema endocrino es muy importante. Recuerden sus tres capas histológicas, ¿no? La primera capa, que es la capa glomerular, la segunda la fasciculada y la tercera la reticular. La más grande e importante es la capa fasciculada, que te va a producir la hormona del estrés, ¿no es cierto?, el cortisol. ¿Estamos? Los glucocorticoides. Luego tenemos la capa glomerular, que produce el mineralocorticoide, que es la aldosterona, y la capa reticular, que produce andrógenos. Entonces, cada capa histológica produce cierto tipo de hormona. ¿Estamos? Eso por la parte de la corteza suprarrenal. Pero la suprarrenal también tiene una médula, y ahí recuerden que está la secreción de catecolaminas, ¿no? El exceso de secreción de catecolaminas por un tumor a nivel de la médula se llama feocromocitoma. Recuerden, acá están las células cromáfines, ¿no es cierto?, que son un acúmulo de células que justamente van a producir las catecolaminas, ¿no? Importante recordar su irrigación, porque es compleja la irrigación arterial de la suprarrenal. Tiene tres ramas, una rama superior, una rama media y una rama inferior. La rama superior deriva de la arteria frénica inferior, la rama superior de la frénica inferior. La rama media viene de la aorta abdominal y la rama inferior para la suprarrenal viene de la arteria renal. Entonces tiene tres irrigaciones la glándula suprarrenal, una rama superior, media e inferior. La rama superior por la frénica inferior, la rama media por la aorta abdominal y la rama inferior por la arteria renal, ¿no? El drenaje venoso también depende de lo que viene a ser las venas renales. El drenaje venoso va a cargo de la vena renal, en el caso del lado derecho, la vena renal derecha, que va a drenar a la vena cava, y en el lado izquierdo la vena renal izquierda, ¿no? La vena renal izquierda. Muy bien, entonces es importante que recuerden la parte suprarrenal. En la parte del riñón, esto ya lo hemos visto en nefrología, recuerden el tamaño normal del riñón es 13 centímetros de largo, ¿no es cierto?, por 6 a 7 de ancho, ¿no?, y 3 de espesor. 13 centímetros de largo, 6 a 7 de ancho, y 3 centímetros de espesor. Pesa aproximadamente cada riñón 140 a 150 gramos y consume el 20% del gasto cardíaco. Es pequeño y se lleva la quinta parte del gasto cardíaco. Por eso es el riñón, no se olviden, es el órgano más perfundido por gramo de tejido. Es el más perfundido por gramo de tejido. La diferenciación córtico-medular es de 15 milímetros. De 15 a 20 milímetros, la diferenciación córtico-medular. El pedículo renal se ubica ¿a qué nivel? Al nivel de L1. Por eso cuando mencionen trauma a nivel paravertebral L1, hay que sospechar lesión del pedículo renal, ¿no? Recuerden que el riñón se extiende desde T12 hasta L3, T12 a L3. Entonces,
Recuerden fracturas de las últimas costillas o fracturas o traumas paravertebrales a ese nivel T12, L3 o L1 van a hacer sospecha de trauma renal, ¿no? O en este caso trauma del pedículo renal en el caso o a nivel de L1, ¿ya? Recuerden esas referencias. Con respecto al pedículo renal, ustedes pueden ver ahí la disposición. Primero es la vena, ¿no? Más anterior es la vena. Segundo es la arteria renal. Y último es la pelvis renal, ¿no? Vista desde una cara anterior, primero es la vena, luego la arteria y en la parte posterior está la pelvis renal, que es la suma de los cálices menores y los cálices mayores. Recuerden acá la vena renal derecha, como la cava está más tirada hacia la derecha, la vena renal derecha, como pueden ver acá, es más pequeña, ¿no? Es de menor longitud en comparación con la vena renal izquierda. La vena renal izquierda es más grande. Lo contrario pasa con las arterias, porque la aorta está pegada más a la izquierda. Entonces, al estar más a la izquierda la aorta, la arteria renal izquierda es más pequeña en comparación a la arteria renal derecha, ¿no? Ya está, eso en cuanto a la parte suprarrenal. En cuanto a la parte de las vías urinarias, recuerden los cálices menores, recordando, porque esto lo hemos visto en nefrología, ¿no? Son grupos de 10 a 12 cálices menores que se juntan y van a formar los cálices mayores, que son en grupo de 2 a 3 cálices mayores. Los cálices mayores se juntan y forman la pelvis renal, ¿no? La pelvis renal. Y luego la pelvis renal, cuando ya se vuelve extrapedicular, va a formar lo que es el uréter. Importante, ¿no? El uréter, que tiene un diámetro de 5 milímetros. Esto lo vamos a aplicar cuando veamos cálculos. Los cálculos menores de 5 milímetros se expulsan espontáneamente. ¿Por qué? Porque van a atravesar el uréter sin ningún problema, ya que el diámetro del uréter es de 5 milímetros. Pero tiene 3 estrecheces el uréter. Uno es a nivel del pedículo, o sea, la unión urétero-pélvica es la primera estrechez. La segunda es cuando pasa por los vasos ilíacos. El uréter va a estar pasando por encima de los vasos ilíacos y por debajo de los vasos espermáticos, por debajo de la arteria espermática interna, ¿no? Como ven por acá, pasa por encima de los vasos ilíacos y por detrás de la arteria espermática. Entonces, cuando los cruzan los vasos ilíacos, es el segundo estrechez del uréter. Y el tercer estrechez del uréter es a nivel de la unión de la vejiga, ¿no? Recuerden, el uréter va a desembocar en la pared posterior de la vejiga. En la pared posterior de la vejiga. Entonces, esas son 3 niveles de estrechez del uréter. Uno es a nivel de la unión urétero-pélvica, la segunda es cuando cruza los vasos ilíacos y la tercera es cuando desemboca en la pared posterior de la vejiga. Luego tenemos lo que es la vejiga, que es un reservorio de orina. Acá ya han venido 2 preguntas. Uno con respecto a qué volumen se inicia el reflejo de la micción. 150 a 200 mililitros. Cuando la capacidad vesical alcanza los 150 a 200 mililitros, hablamos de que se inicia el reflejo de la micción. Pero la capacidad vesical llega a 350 a 450 mililitros. Recuerden que la vejiga tiene inervación simpática y parasimpática. La inervación simpática de la vejiga está a cargo de sus receptores alfa y beta adrenérgicos. Y la inervación parasimpática está a cargo de los receptores muscarínicos de la acetilcolina. ¿Qué hace el alfa? ¿Contrae o relaja? El alfa, nunca se olviden, contrae. El beta, relaja. En cambio, el receptor muscarínico de la acetilcolina lo que va a hacer, ¿no es cierto?, es relajar lo que viene a ser el detrusor, en este caso el músculo liso, ¿no? Entonces, lo que me importa es esto de acá, el alfa, que contrae, porque justamente lo que va a contraer es el cuello vesical, justo el inicio de la uretra
¿no es cierto?, al nivel del cuello vesical. Por eso para los problemas de uropatía obstructiva damos antagonistas de los alfa 1, ya que los receptores alfa contraen la uretra, por lo tanto cierran la vía urinaria. Entonces, como los receptores alfa contraen la uretra y cierran la vía urinaria, lo que hay que dar cuando hay uropatía obstructiva son antagonistas alfa 1, como son la tamsulosina, el prazosina o el terazocin, ¿no? Entonces tiene doble inervación, ¿no? Recuerden que el simpático es el que produce la continencia urinaria, retiene la orina. En cambio el parasimpático lo que hace es favorecer el flujo urinario, ¿no? Favorece el flujo urinario. Y luego tenemos ya en la porción distal la uretra, ¿no? En el caso del varón la uretra mide de 18 a 20 centímetros, en el caso del varón, y en el caso de la mujer mide de 3 a 4 centímetros, ¿no es cierto? Esta diferencia anatómica de la uretra hace que la mujer, a partir del año de edad, sea más frecuente, ¿no es cierto?, la infección urinaria. Tiene 4 porciones la uretra del varón. La uretra prostática y la uretra membranosa forman parte de la llamada uretra posterior, que está en relación con la sínfisis púbica. La uretra prostática y la uretra membranosa forman la llamada uretra posterior. Mientras que la uretra periescrotal y la uretra peniana están formando parte de la uretra anterior. La uretra peniana y la uretra perineo-escrotal forman parte de la uretra anterior. Esta clasificación es importante para trauma de uretra, ¿no? Vamos a ver trauma de uretra anterior, trauma de uretra posterior. Cuando se fractura la pelvis, ¿qué parte de la uretra es la que se rompe? La posterior. En cambio, cuando me caigo con las piernas abiertas en ahorcajadas, la que se fractura es la uretra anterior, ¿no es cierto? Entonces, justamente las porciones es importante, ¿no?, para trauma uretral. Muy bien, ya en la parte de lo que viene a ser el aparato genital, recuerden, la gónada masculina, en este caso el testículo, ¿no es cierto?, que es la gónada masculina, va a estar compuesta de un estroma y un intersticio. En el estroma vamos a tener los llamados túbulos seminíferos, donde van a estar células importantes. ¿Qué voy a encontrar dentro de la capa de los túbulos seminíferos? Las células embrionarias, que vienen a ser las espermatogonias, que van a ir madurando, ¿no es cierto?, en un proceso de meiosis, y van a producir a los espermatozoides. Cada 72 horas se están renovando, ¿no es cierto? Cada 72 horas se está produciendo espermatozoides. ¿Estamos? Cada 72 horas. Muy bien, más o menos la producción de espermatozoide para que el varón sea fértil debe ser más de 20 millones por mililitro, ¿no? O sea, el varón es una máquina de producción de espermatozoides. 20 millones por mililitro. Entonces la definición de infertilidad es menos de 20 millones por mililitro. Y ahí el paciente es oligoespermia, ¿no? Menos de 20 millones por mililitro. Luego tenemos acá la célula de Sertoli, que es muy importante. ¿Por qué? Porque sirve de soporte y nutrición para las espermatogonias. Las células de Sertoli van a permitir el soporte y la nutrición de las espermatogonias. Luego en el intersticio tenemos estas células, ¿no? Las células intersticiales de Leydig, que son las que producen la testosterona. Las células intersticiales de Leydig son las que producen la testosterona, que se va a convertir en la hormona que hace los cambios secundarios sexuales en el varón, que viene a ser la dihidrotestosterona, a cargo de una enzima que viene a ser la 5-alfa reductasa. La 5-alfa reductasa convierte la testosterona en dihidrotestosterona. Y esta es la hormona activa, este es el andrógeno activo, el responsable de los cambios secundarios masculinos, la dihidrotestosterona, ¿no? Muy bien, eso entonces con la parte de los túbulos seminíferos. Luego ya viene
lo que es, se juntan los túbulos seminíferos, forman la rete testis, luego se produce el conducto eferente y luego tenemos el epidídimo. El epidídimo es la zona de maduración de los espermatozoides. Pero no se olviden que si nos preguntan dónde terminan de madurar los espermatozoides, en el tracto genital femenino. En el tracto genital femenino es donde terminan de madurar los espermatozoides. Pero la primera capacitación o maduración se produce en el epidídimo, ¿ya? El epidídimo tiene una cabeza en la parte anterior y una cola. Recuérdense de la cola, porque esta es la zona que más afecta la tuberculosis en el aparato genital masculino. Si me preguntan en el aparato genital femenino, lo que más afecta tuberculosis es la trompa de falopio. En el caso del varón es la cola del epidídimo. Y luego tenemos el conducto deferente, ¿no? Conducto deferente. ¿De dónde deriva el conducto deferente y el epidídimo? Y también el conducto eyaculador y las vesículas seminales. Esas cuatro estructuras derivan del conducto de Wolff. El conducto de Wolff, ¿no es cierto?, va a dar origen al epidídimo, conducto deferente, conducto eyaculador y vesículas seminales. Esas cuatro estructuras dependen del conducto de Wolff en el varón, ¿no? Epidídimo, conducto deferente, conducto eyaculador y vesículas seminales. El conducto deferente es el que se liga, ¿en dónde? En el procedimiento llamado vasectomía, ¿no? En la vasectomía, que es un procedimiento quirúrgico anticonceptivo en el varón, es lo que se va a ligar, ¿no? El conducto deferente, ¿ya? Por si acaso. Luego el conducto deferente va a continuarse en el conducto eyaculador, que viene a ser este de acá, que es la unión básicamente del conducto de las vesículas seminales. Cuando se une con el conducto deferente forma el conducto eyaculador, que es el que va a desembocar en la uretra prostática, ¿no? El conducto eyaculador es el que va a desembocar en la uretra prostática. ¿Cuál es la irrigación del testículo? La irrigación del testículo está a cargo de tres arterias. La arteria espermática interna, ¿ya?, que es rama de la aorta, la arteria deferencial y la arteria funicular. La arteria espermática interna deriva directamente de la aorta, ¿ya? Luego tengo la arteria deferencial, que deriva de las arterias vesicales, de la arteria vesical superior, y la arteria funicular, que deriva de la arteria epigástrica inferior, la arteria funicular. Entonces, esas tres arterias dan irrigación al testículo: la arteria espermática, la arteria deferencial y la arteria funicular. La más importante es la arteria espermática interna, rama directa de la aorta, ¿no? La arteria espermática interna. Muy bien. Una glándula anexa importante que vamos a revisar es la próstata, ¿no?, en el varón. Entonces, la próstata es una glándula anexa que tiene un peso o un volumen aproximado de 20 gramos, ¿no? Por eso cuando es más de 20 gramos ya hablamos de HBP, está aumentado el volumen de la próstata, ¿no? Está formado por un estroma y por componente glandular. Por ejemplo, en el HBP lo que más crece es el componente estromal y secundario crece el componente glandular, ¿no? Entonces, ¿qué glándulas están formando partes? Las más internas son las glándulas mucosas, luego vienen las submucosas y las más externas son las glándulas principales. Tienen tres tipos de glándulas: mucosas, submucosas y principales, ¿no? Importante que se recuerden las zonas de Magnil, la clasificación. Entonces, Magnil clasificó a la próstata en tres zonas, ¿no? La zona de transición, la zona central y la zona periférica.
la zona de transición, también llamada periuretral, la llamada zona central y zona periférica. Ya está. Esto es pregunta de examen. ¿Por qué? Porque de la zona de transición o periuretral es de donde se va a producir más frecuentemente el HBP. La hiperplasia prostática benigna deriva de la zona de transición. En cambio, el cáncer de próstata deriva principalmente de la zona periférica. De la zona periférica. Entonces, eso no se olviden, de la zona periférica el cáncer y de la zona transicional el HBP. Pero hay una clasificación también en lóbulos. La próstata tiene 5 lóbulos. Tiene un lóbulo medio, 2 lóbulos laterales, derecho e izquierdo, un lóbulo posterior y un lóbulo anterior. Tiene 5 lóbulos. ¿De dónde deriva el cáncer? Del lóbulo posterior principalmente. Entonces, si me preguntan zona, zona periférica. Y si me preguntan lóbulo, lóbulo posterior. Más frecuentemente es donde asienta el cáncer de próstata. En cambio, con respecto al HBP, deriva de la zona transicional y deriva de 2 lóbulos, medios y laterales. El HBP es a expensa del crecimiento de los lóbulos medios y los 2 lóbulos laterales. ¿Cuál es el que genera estrechez? Los lóbulos laterales. ¿Y cuál es el que genera más obstrucción? El lóbulo medio. Basta que el lóbulo medio crezca un poco y obstruye la uretra prostática. En cambio, los lóbulos laterales tienen que crecer bastante para obstruir. O sea, el crecimiento del lóbulo medio genera más obstrucción de la vía urinal. Muy bien, y con respecto al órgano reproductor, ¿no es cierto? Recuerden que el pene tiene 2 cuerpos cavernosos y un cuerpo esponjoso. Por el cuerpo esponjoso está pasando lo que viene a ser la uretra, ¿no? La uretra peniana, por el cuerpo esponjoso. Su irrigación está a cargo de la arteria dorsal del pene, la arteria cavernosa y las arterias bulbouretrales. ¿Ya? Tienen esas 3 irrigaciones el órgano reproductor masculino: la arteria dorsal del pene, la arteria cavernosa y la arteria bulbouretral. Recuerden, toda esta, los 2 cuerpos esponjosos, cavernosos y el cuerpo esponjoso, están cubiertos por la llamada fascia de Buck, la fascia de Buck, ¿ya? Es importante. La fascia del riñón se llama fascia de Gerota. La fascia del riñón se llama fascia de Gerota. Y en el caso del pene se llama fascia de Buck, por si acaso, ¿ya? Muy bien.